Al comenzar con cinemática, primero estudiamos movimientos rectilíneos, en los cuales los cuerpos tienen una trayectoria que es una recta. Más tarde, analizamos cinemática en dos dimensiones. Al estudiar el tiro oblicuo, vimos que la trayectoria de los proyectiles es una parábola. Hoy estudiaremos la cinemática del movimiento circular. En este caso, la trayectoria que describe el móvil es una circunferencia. El movimiento circular está en todas partes, en las agujas de un reloj, en las ruedas de un vehículo, en el engranaje de un motor, en las aspas de un ventilador, en la luna moviéndose alrededor de la Tierra. Seguramente ustedes podrán pensar otros ejemplos de objetos que realizan movimiento circular. Para describir el movimiento de un cuerpo puntual, una partícula moviéndose en una trayectoria que es una circunferencia, es evidente que es más cómodo tomar el centro de la misma como el origen del sistema de coordenadas. El vector posición de la partícula en el plano r en un instante t tiene coordenadas cartesianas x de t e y de t. Si expresamos las coordenadas cartesianas x e y en términos de las coordenadas polares r y z, resulta que x de t es igual a r por coseno z de t, e y de t es igual a r por seno de z de t. De este modo, como el radio es constante, podemos describir el movimiento circular del móvil observando solamente la variación del ángulo de giro con el tiempo, es decir, z de t, y así reducir el problema de dos variables, x e y, a uno de una variable, z. En el movimiento circular, el vector velocidad del móvil cambia instante a instante, al menos en dirección. Si no cambiara su dirección, el movimiento no podría ser circular. Como puede verse en la figura, y como ya lo señalamos antes, los vectores velocidad del móvil son siempre tangentes a la trayectoria. El módulo del vector velocidad v, que suele denominarse velocidad tangencial, se define como el arco de la circunferencia delta s subtendido por el ángulo delta z, dividido por el intervalo de tiempo delta t. Es decir, v es igual a delta s sobre delta t. En el caso que el móvil recorra arcos de circunferencia iguales en tiempos iguales, el módulo de la velocidad tangencial v es constante. Se dice que el móvil describe un movimiento circular uniforme. Es decir, v, definido como delta s sobre delta t, es igual a constante. En los movimientos circulares también podemos definir la velocidad angular omega como el cociente entre la variación del ángulo barrido, delta z, y el intervalo de tiempo delta t. Es decir, en este caso, omega es igual a delta z dividido delta t. En el movimiento circular uniforme, al ser el módulo de la velocidad tangencial v constante, también lo es la velocidad angular omega. Teniendo en cuenta que en una circunferencia delta z es igual a delta s sobre r, donde delta s es el arco de la circunferencia de radio r subtendido por el ángulo delta z expresado en radianes, entonces resulta que omega igual a delta z sobre delta t. Por lo tanto, omega es igual a 1 sobre r multiplicado por delta s sobre delta t. Y como el módulo de la velocidad tangencial es v igual a delta s sobre delta t, resulta que el módulo de la velocidad angular omega, el módulo de la velocidad tangencial v y el radio de la trayectoria r se relacionan de la siguiente manera. Es decir, omega es igual a v dividido r o que v es igual a omega por r. Los ángulos pueden ser medidos en grados o en radianes. El radián es una
unidad adimensional. Por lo tanto, la velocidad angular omega se mide en radianes por unidad de tiempo. Es decir, omega es 1 dividido el tiempo. En el sistema MKS, en 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Aquí permítanme hacer una pequeña digresión. El uso corriente es medir los ángulos en grados, de modo que un ángulo recto corresponde a 90 grados y una vuelta completa a 360 grados. En cálculos científicos, en cambio, es conveniente usar el radián como otra unidad de medida de los ángulos. ¿Qué es el radián? En una circunferencia de radio r que gira alrededor de su centro, resulta que cualquier ángulo barrido, delta z, igual a z menos z sub 0, o z si z0 es igual a 0, su valor en radianes es igual al cociente entre la longitud del arco de circunferencia delta s recorrido y la longitud del radio r. Es decir, que delta z es igual a delta s sobre r. Se define al radián como el ángulo z que se subtiende cuando la longitud del arco de circunferencia delta s recorrida es igual a la longitud del radio r. Si delta s es igual a r, resulta que z es igual a un radián y el ángulo subtendido corresponde a 57,3 grados. Si damos una vuelta completa, z es igual a 360 grados. La longitud de la circunferencia es s igual a 2pi por el radio r. Entonces, s dividido r es igual a 2pi. Por lo tanto, un ángulo de 360 grados es equivalente a 2pi radianes. Uno de 180 grados es equivalente a pi radianes. Uno de 90 grados es igual a pi sobre 2 radianes. El movimiento circular uniforme es un movimiento periódico, porque el móvil pasa por cada punto de la trayectoria reiteradamente a intervalos de tiempos iguales. Denominamos período al tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa. Por ejemplo, la Luna tarda 28 días en dar una vuelta a la Tierra. Es decir, el período de la Luna es de 28 días. El segundero tarda 60 segundos en dar una vuelta a la esfera del reloj. Entonces, el período del segundero es de 60 segundos. El período tiene unidades de tiempo, se lo nota con la letra T mayúscula y en el sistema de unidades MKS se mide en segundos. Sin embargo, cuando queremos describir algunos objetos que giran muy rápidamente, como el electrón alrededor de un núcleo atómico, el período es un número muy pequeño y resulta más práctico plantear la pregunta al revés. En lugar de decir cuánto tarda un electrón en dar una vuelta, la respuesta sería el período, nos preguntamos cuántas vueltas da el electrón en un segundo. La magnitud que mide la cantidad de vueltas por unidad de tiempo recibe el nombre de frecuencia. Se nota con la letra minúscula F y sus unidades son los hertz, que equivale a 1 dividido segundo. Como una vuelta requiere un tiempo igual a un período t, la frecuencia es una vuelta dividido t. Es decir, la frecuencia es la inversa del período. Alternativamente a la unidad hertz para medir la frecuencia, se puede usar la unidad RPM, revoluciones por minuto. Es muy utilizada en mecánica para el funcionamiento de motores. Una revolución por minuto es igual a 1 dividido 60
Hz. Está claro que los conceptos de período t y la frecuencia f están fuertemente ligados al de velocidad angular omega, que antes definimos como omega igual a delta z dividido delta t. Como al dar una vuelta el ángulo barrido delta z es igual a 2pi y el intervalo de tiempo delta t es igual a t mayúscula, resulta entonces que omega es 2pi sobre el período t, o que omega es 2pi por la frecuencia f.